La que vamos a tratar ahora es enormemente interesante también porque versa sobre profilaxis antibiótica. Es un tema tremendamente amplio, pero con una enorme repercusión tanto en la práctica clínica diaria como problema de salud pública. Y para ello tenemos con nosotros a Leticia Martínez Campos, que es conocida de todos. Es una persona, es vocal de la Junta, una persona muy, muy activa, es la coordinadora de los grupos de trabajo de la Sociedad de Infectología Pediátrica, va a ser la próxima tesorero, y además yo creo que tiene la gran ventaja, perdón, la próxima secretaria, y tiene la gran ventaja de que no solamente es pediatra, sino que es microbiólogo. Por tanto, tiene unos fundamentos, una base que nos va a venir muy bien para poder entender un poco la complejidad y los fundamentos de la profilaxis antibiótica en niños. Bueno, por mi parte, Leticia, muchas gracias y cuando quieras, puedes empezar, ¿vale? Vale, gracias, José Tomás. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Se ve, no? No ha compartido. ¿Ahora sí? ¿Ahora? Ahora Sí, ¿no? Vale. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la CEIF, una vez más, la confianza que ha depositado en mí para este tema. Y luego, bueno, vamos a tratar de hablar de generalidades de profilaxis antimicrobiana. A ver, lo que no sé es cómo puedo darle a que avancen las diapositivas. Ahí está. Vamos a hablar de una forma bastante general, porque es un tema, como dijo José Tomás, muy amplio y tenemos poco tiempo. Este es el guión de lo que vamos a hablar, de qué es la profilaxis, qué no es, el tipo de profilaxis que vemos. Sobre las controversias he tachado la de ITU porque ya lo ha hablado Roy anteriormente, así que nos viene bien. Y un apartado que no podía faltar de profilaxis y PROA. ¿Qué es la profilaxis? Bueno, la profilaxis es la administración de un agente antimicrobiano a alguien que está en riesgo de desarrollar una infección, pero que no tiene una infección. Entonces, lo que queremos es evitar la enfermedad. Idealmente, digo idealmente porque nos encontramos con que no tenemos siempre estos datos, deberíamos tener las indicaciones basadas en datos de eficacia, de estudios prospectivos, randomizados, controlados, pero la verdad que tenemos pequeños ensayos y entonces le suponemos una plausibilidad farmacológica y biológica. A ver. No sé, no avanza. Aquí, a ver, ahí sí. Los principios de la profilaxis la tenemos que justificar solamente por las consecuencias graves de una posible infección. Hay que valorar los riesgos-beneficios, incluyendo los costos, alteración sobre todo el microbioma y el desarrollo de las resistencias. Tenemos que tratar de que sea limitada y siempre buscar métodos alternativos a los antibióticos para prevenir las infecciones, y lo que hay que hacer, como en todo, pero en esto sobre todo más, revisar las recomendaciones y cambiarlas periódicamente a medida que vayamos teniendo evidencia. Más principios: debemos elegir antibióticos antimicrobianos que tengan actividad frente al agente infeccioso que queremos evitar. Tenemos que, el huésped debe tener un riesgo establecido de enfermedad. Tenemos que considerar qué gravedad puede tener esa infección tras la exposición para ver si el ratio beneficio es aceptable. Vamos a hablar de qué tipos de profilaxis. Pues podemos hablar de profilaxis general cuando todos los niños, independientemente de los factores de riesgo o enfermedad de base, están en un riesgo importante de adquirir una infección. Por ejemplo, la que conocemos todos, ¿no? La del meningococo tras exposición. Y luego la profilaxis específica cuando la damos en ciertos grupos de niños o ciertos procedimientos. Si hablamos en cuanto a duración, pues una profilaxis corta, puntual, para una exposición, un procedimiento, o prolongada, ya para niños con factores de riesgo más importantes o patologías. Pero ¿a quién se la damos? Si vamos a analizar a quién se la podemos dar, podemos hacer a grandes rasgos que a niños sanos tras exposición a ciertos patógenos, a niños con condiciones especiales y predisposición, o para procedimientos. Si hablamos de profilaxis en niños sanos, ¿cuándo la vamos a dar? Para prevenir infecciones con una gran morbimortalidad, lo que conocemos, ¿no? Con patógenos específicos, con una exposición definida,
en infecciones severas con tasas de ataques secundarias elevadas o mortalidad, como el meningococo y la del hemófilos. Para infecciones de transmisión vertical, la que todos conocemos para prevenir, por ejemplo, la infección por estreptococo del grupo B, pero también la que utilizamos desde hace muchos años, la oftalmia neonatori o la profilaxis del VIH. Para patógenos respiratorios tras contacto, la que conocemos siempre, la de la tuberculosis, pero también no hay que olvidar la de la tosferina y la de la gripe si está contraindicada la vacunación. Para patógenos inusuales, estos son para infecciones frecuentes pero muy severas y son recomendadas por salud pública, como la difteria, la cólera o la peste. Para infección de transmisión sexual, ¿por qué? Porque la transmisión de estas enfermedades es muy alta y algunas son asintomáticas antes de dar enfermedad activa. Si hablamos en profilaxis en niños con factores de riesgo, la que conocemos todos es en las inmunodeficiencias congénitas. En estas solemos hacer profilaxis para neumocistis girovesis, antifúngica, de patógenos susceptibles según la inmunodeficiencia y también poner gamma globulina intravenosa, ¿no? Esto, cada inmunodeficiencia tiene su protocolo, ¿no? De acuerdo a los patógenos a los que son más susceptibles, y no vamos a hablar ni de dosis ni de medicamentos porque las tablas están en todos sitios. Para las inmunodeficiencias secundarias vamos a tener los niños con cáncer, quimioterapia, los trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de médula ósea. Y en esto se hará infecciones bacterianas, sí o no. Ahora vamos a ver un artículo interesante, las de infección fúngica invasiva, infecciones virales, según el tipo de trasplante, y de infecciones por micobacterias, según el tipo por ejemplo, de agente biológico que se dé. Este artículo es muy reciente, es de agosto, y es una guía de Lisa de la profilaxis antibacteriana neutropénicos en niños con cáncer, con leucemia o con trasplantes de médula ósea. Y entonces lo que resumen, no vamos a leer todo, es que en la leucemia mieloide aguda, linfoide aguda, en quien se espera una neutropenia severa menor de 500, recomiendan la profilaxis antibacteriana, y en quien no la recomiendan. En las leucemias linfoide agudas en terapia de inducción que no tengan neutropenia, y no la recomiendan sistemáticamente la antibacteriana en trasplante de médula ósea. ¿Y qué antibióticos recomiendan? Pues el levofloxacino, porque es el que han visto en el metaanálisis, que es el que mejor resultados tiene. ¿Y cuánto tiempo? Pues mientras dure la neutropenia severa menor de 500 neutrófilos. Una profilaxis bacteriana en niños con enfermedad de riesgo, la clásica, ¿no? La fiebre reumática. Sabemos que los pacientes con historia de fiebre reumática conocida deben recibir profilaxis continua para evitar las infecciones por estreptococo piógenes. Se da penicilina mensual, aunque si se puede asegurar cumplimiento oral, que es difícil, se puede dar penicilina oral. Se da mensual, pero si hay una exposición de riesgo, se adelanta a 3 semanas, no a 4, porque es los niveles de antibióticos más altos. ¿Cuánto debe durar? Pues la verdad que no está claro en esto y en otras cosas. Actualmente la recomiendan 5 años hasta la edad de 21 años, lo que suceda primero en los pacientes sin carditis, y 10 años en aquellos con carditis sin daño residual, y durante 10 años o hasta los 40 años o toda la vida con carditis residual. En la esplenia, por la causa que sea, los pacientes tienen mayor riesgo de infecciones severas, generalmente por Streptococcus pneumoniae. El riesgo de las infecciones está correlacionado inversamente con la cantidad de tiempo que ha tenido el paciente en vaso funcional. O sea que si el niño está esplénico, bien quirúrgico o funcional, muy pequeño, va a tener más riesgo que si es un niño grande o adulto, ¿no? Si los niños el vaso se estirpa antes de los 4 años, tienen un riesgo más importante de infecciones, y si el riesgo va disminuyendo, pero nunca llega a riesgo cero como en el paciente, o a un riesgo tan bajo como en el paciente que tiene el vaso. Solo hay un estudio, porque las indicaciones de las esplenias se hacen basadas en un estudio controlado del año 86 que se hizo en niños con drepanocitosis, donde se daba penicilina V oral
125, 250 menores mayores de 5 años y que era efectivo frente al placebo. Fue un estudio en drepanocitosis del año 86 y ese es el que se sigue basando. El consenso general es que los niños con enfermedad maligna, talasemia o con riesgo de infección fulminante deben recibir quimioprofilaxis diaria y hay menos certeza sobre la necesidad de quimioprofilaxis en los niños sanos, que es una esplenectomía postraumática. Realmente se hace durante 1 o 2 años, ¿no? Y mínimo hasta que cumplan los menores de 5 años siempre y considerarse 1 o 2 años los niños mayores. Lo que sí se debe hacer en los niños recibir todas las vacunas antineumocócicas conjugadas de polisacáridas, las meningocócicas conjugadas con refuerzo adecuado y la vacuna del hemófilus. Si hablamos de la profilaxis quirúrgica, vamos a hablar no de las tablas, no os preocupéis, sino de las bases y los principios. Los objetivos es prevenir la infección de la herida quirúrgica con la mortalidad asociada, y para esto el antimicrobiano no debe producir efectos adversos, actuar contra los patógenos posibles que contaminen esa área y se debe administrar un periodo corto de tiempo. La profilaxis se debe realizar para procedimientos que tengan una alta tasa de infección en el postoperatorio cuando se implanten materiales protésicos, ¿no? Pero no hay que olvidarse que hay un montón de otras cosas que hay que hacer para evitar la infección. La estrategia de control de infecciones, el riesgo del paciente, prepararlo, controlar la temperatura, los fluidos, control glucémico y sobre todo el manejo adecuado de las heridas quirúrgicas. Los antibióticos deben ser eficaces para los patógenos del sitio donde se va a hacer la cirugía, no debe producir efectos adversos, se debe administrar un corto periodo de tiempo minimizando efectos adversos, mantener una concentración sérica alta durante toda la intervención. Hay que dar una sola dosis de antibiótico durante la inducción anestésica porque la efectividad es mayor 0 o 2 horas antes de la incisión. Hay que tener en cuenta que las cefalosporinas se perfunden en 5 minutos, los aminoglucósidos y la clinda en 20-30 y la banco que se utilizará en los alérgicos 1 hora. Una sola dosis es suficiente y hay que dar dosis adicionales intraoperatoriamente para procedimientos mayores a 2 a 4 horas o cuando haya una pérdida de sangre excesiva, mayor de 1,5 litros en adultos o 20 mililitros kilo en niños. Y no hay evidencia, esto hay que decírselo a los cirujanos de nuestros hospitales, es muy difícil, ¿no?, de que apoye el uso de profilaxis antibiótica posoperatoria. Los factores de riesgo en la duración de la intervención, el riesgo anestésico del paciente, del ASA, que si es mayor de 2 es un riesgo incremento de infección, y el grado de contaminación según el tipo de cirugía, que va a ser limpia o limpia contaminada. La limpia no requiere profilaxis, salvo que sea un inmunodeficiente o tenga otra infección activa o que sea implante de material protésico. La limpia contaminada, profilaxis, y la contaminada y la sucia, ya no hablamos de profilaxis, sino que hablamos de tratamiento, de una infección. Los antibióticos que más se usan son estos, tenemos que ver que la dosis sea en el rango terapéutico la más alta, pero que la dosis máxima no supere la dosis del adulto. El tiempo de infusión previo es en general 1 hora, salvo la banco que son 2 horas, y el intervalo de dosis, si hubiera que repetirlo, según la vida media del antibiótico. Controversias, por suerte Roy ya me quitó el problema de hablar de ITU y vamos a hablar de endocarditis y de otitis recurrente muy por encima, porque podríamos hablar demasiado. La endocarditis se revisaron las profilaxis en el 2007 y en el 2009 la guía NICE. ¿Y por qué lo revisaron? Porque vieron que se veían más endocarditis por procesos diarios que por procesos médicos, ¿no? Y que para prevenir una endocarditis se debían tratar muchos pacientes con el riesgo de desarrollar resistencia que teníamos. Y lo que más vieron que era importante es mejorar la higiene dental. ¿Por qué? Porque la bacteriemia transitoria tras la higiene dental era hasta entre el 20 y 68% y similar a la realizada en procedimientos dentales. Entonces, aquí se han revisado las guías en el 2015. ¿A quién se le hace? A todo paciente con enfermedad cardíaca con válvula prostética, los que tengan un episodio previo de endocarditis y en los pacientes con
con cardiopatías congénitas cianóticas o cualquier cardiopatía congénita que se repare con material prostético o con técnica percutánea, por lo menos 6 meses después del procedimiento. En los procesos dentales es cuando hay que hacer, sobre todo con amoxicilina o clindamicina en los alérgicos. ¿Y en qué no se hace ya? Que los que somos algo mayores lo hacíamos antes. En los procesos respiratorios, gastrointestinales y de piel y tejidos blandos. Pero sí agregan una serie de medidas para el cuidado de la higiene dental del cardiópata, para evitar la endocarditis. O sea que aquí tenemos un ejemplo donde no solo se habla de antibióticos, sino se habla de una higiene general del paciente para evitar las infecciones. En la otitis recurrente ya se utilizaba anteriormente para prevenir, se usaba amoxicilina, bajas dosis, trimethoprim sulfa, o sulfisoxazol. Pero ¿qué pasa? Esto era antes de las vacunas conjugadas. Hemos visto que desde la aparición de las vacunas conjugadas, la disminución de la otitis en general y de la recurrencia ha sido muy importante. Y entonces, si estamos dando una profilaxis o una dosis baja, estamos teniendo un riesgo de colonizar esa flora con microorganismos resistentes. Entonces, cuando tengo una otitis será por un neumococo resistente. Ya la Academia Americana de Pediatría, en la actualización de otitis, ellos ya hacen un apartado de otitis recurrente, dicen que para evitar un episodio de otitis hay que tratar a 5 niños y el efecto se va a mantener solo mientras se dé el antibiótico. Y en este estudio interesante de TIL del 2000, vieron que no había diferencia entre profilaxis y placebo. Y el último punto que me parece a mí el más importante por una cuestión de que el PROA, lo más importante que deben hacer los infectólogos en cualquier hospital es el papel de la profilaxis antimicrobiana y los PROA. Antes de existir los PROA, inclusive antes de existir yo, porque esto es del año 59, ya se planteaban el abuso de profilaxis con antibióticos, ¿no? Y que podía dar lugar a efectos adversos. Si vemos en este metaanálisis, estudia la prevalencia de resistencia de coli, editus y la relación con la administración previa de antibióticos, y ven que la administración de cualquier antibiótico da aparición de resistencia a cualquier antibiótico por lo menos 6 meses o un año después. 0 a 6 meses. Y si en solo un estudio del metaanálisis analiza la administración de trimethoprim sulfa y la resistencia a trimethoprim sulfa y se ve, ¿no? Antes y después, y que puede ser hasta más de 100 días después de la administración. Si vemos entre la aparición de BLE, el riesgo relativo de tener un aislamiento de una bacteria con BLE es 2,2 veces mayor de aquellos niños expuestos a antibióticos en el mes previo, independientemente de que sea cefalosporina de tercera u otro antibiótico. Y en cambio, para la aparición de la beta-lactama C no fue elevado en forma global, pero sí en aquellos niños expuestos a cefalosporina de tercera generación, sin tener relación con la dosis. O sea que si estamos dando una profilaxis inadecuada, estamos generando un caldo de cultivo parable. En este estudio, que es muy, muy interesante, sobre las tendencias de prescripción de antimicrobianos en diferentes regiones del niño, vemos que uno de 2 indicadores de calidad es la indicación de antibióticos de amplio espectro para profilaxis y la profilaxis quirúrgica inadecuada, y vemos el alto grado de porcentaje de tanto neonatos como niños mayores en que se usa profilaxis. Cuando se usaba profilaxis, el 60% fue médica y el 39,7% quirúrgica en niños mayores de 1 mes, y casi el 80% médica y un 22% quirúrgica en neonatos. Tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que aquí tenemos neonatos pequeños, que se hace la profilaxis, por ejemplo, para el estreptococo y la profilaxis antifúngica. Este artículo del año pasado es un subestudio del que he mostrado antes, donde habla de la tendencia de la prescripción de antibióticos en profilaxis en los niños europeos. Y entonces ven que en el global de todos los países
Si en los niños mayor de 30 días hay un 20% de prescripción de profilaxis médica y un 8% quirúrgica, y en los neonatos un 25% médica y un 5% quirúrgica. Y si vemos con qué antimicrobianos usan, la mayor parte, vamos a ver, el azulito es trimethoprim sulfa, lo vemos, tenemos que tener en cuenta que es para las infecciones de orina, nitrofurantoína derivados, pero también tenemos otros antibióticos que nos llama la atención que se utilicen como profilaxis, tanto en Europa como en otros sitios. Si vemos la utilización de antibióticos de amplio espectro y reservados, vemos que en el 55% se usaron antibióticos de amplio espectro y o reservados. Y si vemos la duración de la profilaxis quirúrgica, lo verde es una dosis única, lo que está indicado. Lo amarillo es un día y lo azul es más de un día. En el 80% de la profilaxis duró más de 24 horas. Conclusiones. La profilaxis supone un porcentaje elevado de utilización de antivirulence en pediatría. Tenemos que revisar los indicadores de calidad. Se deben actualizar las indicaciones y las guías. Tenemos que hablar con los cirujanos y con los compañeros de otras especialidades, y sobre todo los PROAS pediátricos deben incidir en el correcto cumplimiento de las profilaxis médicas y quirúrgicas, sobre todo en qué antibiótico se da y, más que nada, porque es lo peor, en la duración. Y muchas gracias. Os dejo con la foto de nuestro nuevo Hospital Materno Infantil de Almería. Muy bien, Leticia, muchas gracias por la excelente presentación y la claridad en la exposición. Bueno, pues a continuación pasar al turno de preguntas. Podéis hacer vuestras preguntas por correo electrónico. Ya tenemos alguna aquí. Si os parece, empezamos con el turno de preguntas. ¿Sí? Vale. Tenemos una pregunta del doctor Jesús Saavedra que nos dice: ¿alguna recomendación sobre profilaxis quirúrgica en cirugía cardíaca en niños cuando hay que dejar el tórax abierto? ¿Se puede suspender el antibiótico? ¿Mantener cefazolina mientras está abierto el tórax? ¿Ampliar el espectro? ¿Qué te parece? Gracias, Jesús, yo también te quiero. Bueno, en la profilaxis de endocarditis, en cirugía abierta, había, ¿no?, una discusión, en trasplante, ¿no? Yo diría que sí, en cirugía corazón abierto, pues sí, yo mantendría cefazolina mientras esté la cirugía. No sé qué opinan los demás expertos. Y no sé qué dirías tú, José Tomás. Yo mantendría cefazolina mientras esté abierto el tórax. Yo creo que cefazolina, desde luego, sí, no ampliar el espectro. Luego yo te quería preguntar por qué cefazolina, pero mientras esté abierto el tórax, yo creo que no necesariamente. Mientras tú hayas quitado los drenajes o el material protésico que tengas, no sería necesario, pero no lo sé. La verdad, me gustaría conocer también vuestra opinión. Jesús, tú que haces la pregunta, ¿qué te parece? O los que tengáis más experiencia en cirugía cardíaca, en hospitales donde tenéis trasplante, otro tipo de cirugías, ¿no? No sé. Yo creo que la idea es no mantener la profilaxis antibiótica, como has dicho, pero claro, en situaciones de riesgo pues se puede plantear, y es fundamental, desde luego, quitar todo material protésico lo antes posible. Eso es básico. Luego, yo tengo alguna pregunta más en lo que vais preguntando. Leticia, yo te quería preguntar respecto a la cefazolina, ¿no? Yo creo que es un antibiótico que es magnífico y se recomienda prácticamente para todas las profilaxis, o sea, del tórax para arriba es todo, incluso antes, como lo hemos oído a Anabel Piqueras, incluso para la colocación de válvulas de derivación ventriculoperitoneal. Sí. ¿Por qué te parece? ¿Por qué es esto? Yo creo que un poco asientas los conceptos básicos de una profilaxis antibiótica en cirugía. Bueno, cefazolina es adecuada para cubrir la piel. Si vamos a abrir piel, cefazolina está indicado, cubre el estafilococo, metricilina sensible, toda flora cutánea. Es un antibiótico de espectro reducido y se infunde de una forma rápida. Entonces es el más indicado en todo lo que sea abrir piel. Si no vas a tocar ninguna mucosa ni ninguna víscera perforada, es el que se utiliza, yo creo que casi universalmente, ¿no?
y tiene un perfil de seguridad muy bueno y no se me ocurriría otro a mí para dar, ¿no? No vamos a ampliar espectro. Se trata de dar de espectro reducido y de cubrir la flora que vas a tratar. Si vas a abrir piel, es lo que se indica. Si hay alergia a betalactámicos, pues sí, ahí estaría indicada la vancomicina. Hay que acordarse que la vancomicina tiene un tiempo de infusión más amplio y habría que darlo antes de la inducción anestésica. Ya tendría que ponerse en la planta antes de pasar o según. Acordarse que si va a ir con profilaxis con vancomicina por alergia, debería ser mucho antes. De acuerdo, muy bien. Bueno, pues en lo que vais haciendo alguna pregunta más, todavía tenemos algunos minutos, 5 minutos de preguntas hasta que empiece Alfredo. Yo te quería preguntar, Leticia, respecto a la esplenectomía, que siempre hay dudas. Has dicho que la duración mínima debe ser 1 año tras la esplenectomía. ¿Tú piensas que en los niños pequeños, en los menores de 5 años, se debería prolongar? ¿Cuál es tu opinión? Sí, prolongar hasta los 5 años. En los niños, que se hagan los niños menores de 5 años, prolongar lo mínimo hasta los 5 años de vida. Y en los mayores, porque la verdad que no hay estudios, 1 o 2 años después de la esplenectomía, sobre todo si ha sido por un traumatismo o por otra causa, estando correctamente vacunado, un par de años es lo que dice consenso de expertos, porque no hay ningún estudio realizado en esto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más queréis hacer? Yo también te quiero preguntar respecto a la fiebre reumática, que siempre hay dudas. Nosotros tenemos concretamente algún paciente ahora. Las guías te dicen de poner penicilina benzatina, ¿eh? Sí. Yo creo que esto es bastante poco práctico en nuestro medio, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo con penicilina oral, ¿no? Entonces quería conocer un poco tu opinión y la duración, también que siempre hay dudas. En un paciente con una fiebre reumática que haya tenido una cardiopatía, ¿hasta cuándo mantener la profilaxis? Sí, la penicilina, si tú puedes asegurar un cumplimiento con penicilina V, porque lo que pasa con la esplenectomía es que no sabemos si se asegura el cumplimiento, le puedes poner penicilina oral. Se pone la benzatínica porque solo se pone una vez al mes y te aseguras el cumplimiento, ¿no? Va a depender el tiempo que se mantenga, si ha tenido carditis, no ha tenido carditis, ¿no? Y si está en riesgo de tener más infecciones, y si la carditis que tiene cardiopatía residual, ¿no? Decía 4 años o hasta los 21 años, lo que ocurra primero, ¿no? O 10 años o hasta los 40 años, lo que ocurra primero, ¿no? Pero se puede dar oral. Si tú te aseguras de que todos los días se tome un sobre cada 12 horas de penicilina, se puede dar oral. Yo creo que claro, lo práctico es poner el pinchazo una vez al mes, ¿no? Como vemos poca fiebre reumática, aunque alguna queda por ahí, tenemos. Muy bien. Tenemos una pregunta más, una pregunta de Alicia, que literalmente es como sigue. Dice, como microbióloga y pediatra, ¿qué opinas sobre el uso de probióticos en la prevención de otitis recurrente en niños? Bueno, hay muchos artículos, sí, no lo quise sacar porque no era un monográfico de otitis recurrente, aunque sé que a ti te habría gustado, José Tomás, porque el tema te gusta. Hay trabajos, pero todavía no hay evidencia. Hay unos cuantos trabajos realizados en probióticos y en otras medicinas, o sea, no utilizar. Yo no hay una evidencia que sostenga el uso de probióticos, ni el uso de inmunomoduladores, ni de autovacunas, que es una cosa que hacen muchos otorrinos, por lo menos por aquí por el sur. Hasta ahora no hay. Lo que sí hay evidencia es que disminuyó los factores de riesgo en un niño, no en un niño con una inmunodeficiencia, sino en un niño que hace otitis. Fumar en la casa, el uso de chupete, el uso de biberón, esas cosas disminuyen los episodios de otitis y no estamos dando ni probióticos, ni antibióticos, ni nada de eso, ¿no? Una higiene de su vida a veces es mejor. Tampoco hay la evidencia de la drenaje de timpanostomía, pasa igual que con los antibióticos, ¿no? Se utilizaron mucho en nuestra época y ahora está bastante discutido. El uso de profilaxis en un niño con otitis recurrente que debería quedar reservado a pocos casos y discutiendo más bien los pros y las contras. Y yo prefiero hacer un diagnóstico temprano de la otitis y tratarla antes que dar un antibiótico prolongado en estos niños. Pero bueno,
Muy bien. Mucha Bueno, gente yo está en creo, otra postura. yo creo que nada, que se nos acaba el tiempo. Está muy interesante la discusión. La verdad, tenemos ya a Alfredo Tagarro, que nos va a hablar sobre lo mejor del año. Y bueno, por nuestra parte no hay nada más. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias, Leticia, por la excelente presentación y aclaración de las preguntas.